Vamos a dar la bienvenida a las dos personas que nos acompañan hoy. Tenemos con nosotros al presidente de Afectamur, que él es Antonio Aragón, y a la coordinadora también de esta asociación y además doctora en psicología, que es Pilar Salorio del Moral. Buenos días y bienvenidos a ambos. Buenos días. Buenos días. Bueno, Antonio, además de ser presidente de la asociación, usted ha vivido la enfermedad muy de cerca. Sí. Quizá, pues, como padre, como persona conocedora de esa enfermedad de la familia, nos podría dar claves muy personales de qué tenemos que hacer como padres, a qué debemos de estar muy atentos para evitar la enfermedad. Vamos a ver, la enfermedad, cuando tienes a tu hija, como fue mi caso, pues con este problema, lo primero es que no te enteras. O sea, tú no te enteras, ves algunos comportamientos raros. Mi hija, además, era una niña que ya era delgada, con lo cual, pues, lo que menos me podía imaginar yo era esto, ¿no? Y entonces, ¿a qué estás atento? Pues a que a veces, pues, te mienten en cosas, si comemos al mediodía todos juntos, pues a lo mejor ella procura comer o antes o después, o busca una excusa para no comer pues con la familia o cenar, ese tipo de aspectos, ¿no? O que a veces, pues, después de acababa de comer y se iba al cuarto de baño. Entonces son pequeños llamaditas, ¿no?, que a veces te hacen estar atento. Es muy fácil disimularlos, Sí. y sobre todo en la sociedad actual, que rara vez comemos con los hijos o desayunamos, Sí. o pasamos todas las comidas con ellos. ¿Y ella hacía alguna queja de su cuerpo? ¿Comentaba si se veía bien a sí misma o no? Normalmente no. Una vez que ya nosotros detectábamos el problema, pues sí veíamos, pues, por ejemplo, el tema de la ropa, ponía siempre ropa grande para que no se le notara, evitaba los espejos porque, pues bueno, tendría una percepción corporal, me imagino, distorsionada. Y ahí nuestra gran preocupación fue buscar profesionales, personas que nos pudieran ayudar, porque realmente una familia, cuando te pasa esto, no sabes muy bien qué hacer, cómo actuar. Pilar, ¿el perfil que ha vivido él en su familia es el perfil que podríamos decir que es representativo de la anorexia? Sí, sí. La anorexia es una enfermedad que se caracteriza porque la persona no se siente a gusto con su cuerpo y entonces deja de comer de una forma voluntaria, perdiendo una gran cantidad de peso. Entonces, generalmente lo que le decía, que suelen ocultar las horas, no mentir, sino ocultar las horas de las comidas, porque es lo que realmente temen. Aunque yo siempre digo lo mismo, que son enfermedades no de la alimentación. O sea, la anorexia, a la palabra anorexia, significa falta de apetito, y en estas pacientes sí que tienen ganas de comer. Lo que pasa es que hay una lucha interna por no comer. Entonces pasan verdadera hambre al principio, luego cuando ya es algo fisiológico, cuando llevan tiempo ya sin comer, pues pierden las ganas de comer. ¿Pero hay un rechazo a su cuerpo o a la comida? ¿Dónde está el rechazo? Hay un rechazo al cuerpo. Siempre. Por eso, antes te he oído decir lo de que aparece en personas mayores. Realmente no es que aparezca a esa edad de 30 a 40 años. Siempre, si nosotros analizamos la historia biográfica de estas personas, en la adolescencia siempre se han sentido mal en relación a su cuerpo. Como bien decía él, no siempre tiene que haber un sobrepeso, sino hay personas que han tenido sobrepeso, se han sentido mal en la adolescencia, han hecho dietas, siempre han estado a dietas, un problema con la comida, pero como consecuencia de un problema con el cuerpo. Y cuando cualquier revés de la vida o cualquier problema que han tenido en la vida, ya mayor, a los 30, 35 años, es cuando empiezan a consultar, pero el problema se ha generado ya en la adolescencia. En el caso de la anorexia, lo que sería la anorexia restrictiva, que es cuando la persona, para perder peso, deja de comer y hace ejercicio excesivo, y la anorexia purgativa, que estaría como más cerca de la bulimia, en la que la persona tiene anorexia, restringe la alimentación, pero a veces se da atracones y se provoca el vómito para compensar un poco y perder peso. Y en cambio la bulimia se caracteriza por la presencia de atracones de comida, o sea, comer mucho en periodos cortos de tiempo. Y también hay una valoración exagerada de la imagen, una insatisfacción, mejor dicho, con la propia imagen. Pero al final el desarrollo y el final de la enfermedad más o menos son y a veces similares, ¿no? las personas con bulimia pueden restringir mucho la dieta y a veces se puede confundir. Pero tienen, por ejemplo, en cuanto a la personalidad, hay un factor que las diferencia mucho, que las anoréxicas son muy controladas y en las bulímicas son todo lo contrario, muy descontroladas. Nos decía que el perfil psicológico es distinto entre una bulímica y una anoréxica. Sí, en cuanto a lo que sean bulímico y anoréxico. Los rasgos de personalidad son diferentes, son personas más impulsivas, sin embargo la anorexia restrictiva son personas más controladas, más rígidas, más perfeccionistas. Sin embargo, tienen en común la insatisfacción con su imagen corporal. Siempre se ha dicho que las personas que sufren anorexia son personas
como muy inteligentes, muy responsables. ¿Es cierto o es un mito? Hay de todo. Es decir, en un principio, cuando empezó a describirse esta enfermedad, pues sí correspondía con ese perfil. Hoy en día no son tan inteligentes. Lo que pasa es que lo que sí la enfermedad les lleva es a refugiarse en los estudios. Entonces son personas que, como no quieren tener una vida social, se aíslan, se dedican solamente a estudiar. Eso al principio, porque luego, claro, si una persona está durante mucho tiempo con un ayuno permanente, pierde la capacidad de atender, de concentrarse, y su rendimiento al final pues también se ve mermado. Entonces al principio sí eran muy inteligentes, ahora tenemos de todo. Lo que sí que tienen que ser muy disciplinadas para seguir esa dieta. Claro, pues como decía al principio, sí que tienen ganas de comer, pero luchan contra esas ganas de comer. Es cada vez que se saltan una comida, se vencen a sí mismas y es un refuerzo para ellas. Hay páginas web, hay sitios que se han detectado que se van animando las unas a las otras, o los unos a los otros, siempre tendemos a hablar en femenino en este tema de la anorexia y la bulimia, pero no es así. Y en esos foros de internet parece que fomentan el hacerse un poco de daño a sí mismo. ¿Por qué? Sí, son totalmente perjudiciales porque hay como la filosofía, o sea, el querer ser anoréxico lo utilizan como una propia identidad. Entonces cuentan trucos y eso es totalmente nefasto. Por eso en Afectamur nosotros presentamos un proyecto que nos lo ha concedido el Instituto de la Juventud para que nuestras propias pacientes, que hay asociadas en nuestra asociación, hagan dependiendo de nuestra página web, un blog en el cual lo que fomente sean hábitos de salud, o sea, de alimentación saludables, escritos, vivencias, y además que ellos mismos elaboren una información que quisieran, que les gustaría que un tríptico, que cuando ellas, bueno, cómo les gustaría, habiendo pasado la experiencia de la enfermedad, qué información les hubiera gustado que les llegara. Entonces esa información elaborada por las propias pacientes yo creo que va a ser un proyecto muy novedoso y muy valioso para luchar contra, como digo, contra esos consejos tan nefastos que están dando a través de Internet. Claro que sí. Antonio, hemos hablado mucho como padre, pero también como presidente de esta asociación. Queremos saber, pues estamos viendo cómo se hacen ese tipo de estudios, qué se ofrece, no solo la atención médica, me imagino que también habrá terapias de grupo. ¿Qué podemos encontrar? Pues mira, lo primero que encontramos es acogida, es información, porque las familias, cuando tienes no sabes muy bien cómo actuar. Yo siempre lo digo, y el que me escuche varias veces ya le sonará repetido. La familia, de manera natural, tendemos a controlar, tenemos conductas que son justo la que luego los profesionales nos dicen que no son las más adecuadas. Con lo cual, desde el punto de vista de las familias, pues tenemos psicoeducación familiar, hacemos grupos pues cada 2 meses, 3 meses, dependiendo del número de personas, de psicoeducación familiar, donde los padres, para empezar, conocen, se les informa a los profesionales de qué es la enfermedad, conocen otras experiencias de otras familias que también la están viviendo, con lo cual también no se sienten solos en el mundo, se sienten arropados. Esa acogida, eso es muy importante desde el punto de vista de las familias. Y luego, desde el punto de vista de las pacientes, pues hacemos un diagnóstico, un primer diagnóstico sin ser socio de Afectamur. Es decir, nuestra psiquiatra, pues si alguna persona que nos esté viendo pues tiene sospecha o duda, pues puede acudir a Afectamur. Aprovecho para decir que estamos en internet, www.afectamur.es, ahí están los datos de contacto, es fácil, somos fácilmente localizables. Y bueno, pues tenemos ese primer diagnóstico gratuito por parte del psiquiatra, y ya pues si el psiquiatra entiende pues que hay un trastorno de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia o algún otro, pues pasaríamos a consulta de nutrición y por supuesto a tratamiento de psicología. Claro, porque siempre relacionamos la anorexia con esas imágenes de personas extremadamente delgadas, famélicas. ¿Puede darse el caso que una persona no esté tan delgada o no consiga dejar de comer a pesar de tener un problema de anorexia, de verse mal, de no asimilar su cuerpo? ¿Podría darse ese caso? Bueno, dentro de la anorexia hay grados, ¿no? Entonces, lo importante es que la persona no se siente satisfecha con su cuerpo. Entonces, las personas con anorexia tienen una imagen corporal negativa. Es decir, se ven mal, en el sentido de que perciben mal su cuerpo, entonces es lo que decimos cuando se ven gordas, cuando no lo están, pero también se siente mal con su cuerpo. Entonces, generalmente va unido. Una persona que se siente mal con su cuerpo va a dejar de comer, porque no se va a gustar como está. Entonces va unido el dejar de comer con el no sentirse a gusto con su cuerpo.
Lo que pasa es que hay grados, hay personas que aunque no sienten a gusto con su cuerpo, no hay una pérdida de peso tan importante, excesiva, claro. Y hay veces, en el caso que grave, hay una pérdida de peso muy importante. ¿Se les llega a quitar las ganas de comer o llega a ser difícil para ellas volver a comer después de haberse restringido las Generalmente comidas? cuando hay un sobrepeso previo, en una persona que ha perdido mucho peso, hay luego un miedo a volver a comer por volver otra vez a ese peso, a ese sobrepeso anterior. Pero ¿y físicamente no es difícil para ellas el estómago? En el caso de mi familiar, bueno, hubo que hacer un esfuerzo de nutrición importante para que volviera disciplinadamente pues, a tener una alimentación saludable. También me imagino que físicamente su estómago cambiará y se verá alterado, porque incluso afecta la anorexia hasta a la visión. Sí. Hay muchos estudios recientes que está afectando a la capacidad visual. Afecta físicamente a todo. Claro, un cuerpo que no está bien alimentado es como un coche, si no lleva gasolina, pues difícilmente va a andar, ¿verdad? Acaba destruyéndose claro, totalmente, acaba que se pare, ¿verdad? cuando se para, pues... Y a la larga puede tener complicaciones físicas irreversibles. Importantes. Los desórdenes alimenticios, que a veces no son porque queramos, sino por la sociedad, por el ritmo de vida que llevamos, ¿pueden llegar a generarnos algún problema serio de trastorno alimenticio de este tipo? ¿Una bulimia, una anorexia o algo similar? Hombre, yo decía al principio que son enfermedades multicausales. El estar a dieta, una dieta autoimpuesta, sí que puede ser un factor que predispone y que puede precipitar. En el caso de comer mal, si no hay debajo otra serie de factores, como que tiene que ver factores psicológicos, factores familiares, ser excesivamente receptivo a los mensajes de que hay que estar delgados, una preocupación excesiva por el cuerpo, yo creo que o sea, el comer mal te puede traer otros problemas de salud, pero no exactamente un trastorno de la conducta alimentaria, si no hay debajo, como digo, esa insatisfacción con el propio cuerpo. Pues muchas gracias a ambos por haber estado aquí, por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Magazine y por esa labor tan importante que hacen a través de esa asociación de Afecta Mur. Muchísimas gracias.